Hola, buenos días. Good morning. Bueno, estamos en esta clase del Evangelio de Juan. Próxima semana tenemos otro estudio, sería la clase 39. Y en 2 semanas, nuestra última clase, se los prometo, sé que vengo diciendo eso por meses, del Evangelio de Juan, sería nuestra clase número 40. If you're here with us, by the way, I want to welcome our brothers and sisters from the South that are here visiting. So thank you. Gracias por estar aquí. Sus hermanos y hermanas aquí del sur. Bienvenidos a su casa, a esta familia. So, en el Evangelio de Juan hemos entrado a este mundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tener un tiempo de comenzar a reflexionar todo lo que hemos aprendido. Muy bien. So, voy a leer un pasaje, voy a compartir algunas perspectivas, voy a ayudarnos a recordar ciertas cosas que hemos estudiado en el Evangelio de Juan y después nos vamos a reunir en grupos para compartir de lo que hemos aprendido en los últimos 2 años. Muy bien, so, eso es lo que va a ocurrir hoy. You know, if you're here with us, we have been studying the Gospel of John for the last 2 years. This is our 38th class in the Gospel of John. And we have 2 more to go, and we'll have 40 classes in the Gospel of John. So let me tell you what's happening today. Today we're reading one of the main summaries at the end of the Gospel of John. And since the group, we've been studying it out for the last 2 years, there'll be 2 questions to remember the classes that we have had, right? Does that mean you're not going to relate to this? No, I'll give you some things here about the Gospel of John, and so part of your reflection time will be something new that you learn, and maybe that's an invitation to go study the Gospel of John. So that's what we'll be doing here today. Today is we're at the end almost, and so it's time to start reflecting. What have we heard? What have we learned? Okay? Si estás aquí con nosotros visitando, hemos estudiado el Evangelio de Juan por casi 2 años. Estamos ya casi al final. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener un tiempo de reflexión, los que hemos estudiado estas clases. Si estás aquí por primera vez, por segunda vez y dices, yo no he escuchado las 38 clases, no te preocupes, va a haber algo suficiente que te puede ayudar a conocer un poquito más del Evangelio de Juan. Muy bien. Y vamos a tener un tiempo de reflexión y vamos a tomar comunión. Todos y todas son invitadas a participar en la comunión. No te sientas obligado, pero el Dios que nos da vida, que nos invita a ser parte de Él, nos invita también a tomar comunión. So at the end, we're all invited to participate in communion. Don't feel obligated, but our practice here is that we invite all who are present to participate in communion. This is the Lord's table. God invites us to God's table. There's no restrictions to the Lord's table. There's only invitations from God. And so that is our practice here. So please turn your Bibles to John chapter 20, verse 30 through 31. Abran la poderosa, por favor. A Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan 20, versículo 30 al 31. Quiero recordarnos parte de la meta, el por qué leemos un evangelio tan detalladamente. I want to remind us why we read a gospel and takes so much time to read the gospel like this. Dice, leer sin respuestas predeterminadas. Buscamos crear una ecología de la palabra para fomentar una comprensión profunda de cada evangelio dentro de su contexto. Buscamos así discernir la presencia y actividad de Dios de esta manera. Aspiramos a ser fieles participantes, tanto a nivel personal como comunitario, en la vida y misión de Dios.
hemos discernido que deseamos ser una iglesia Dios-centrada. No una iglesia ministro-céntrica o iglesia-céntrica. Pero para ser una iglesia Dios-centrada, tenemos que tener prácticas que nos ayudan a escuchar a Dios, a discernir la presencia de Dios, a entender la palabra de Dios de acuerdo al contexto que tiene. Muy bien. Entonces queremos crear ese tipo de ambiente. So this is a short description of what we're after as we're reading the Gospel of John for almost 2 years. We want to read without predetermined answers. And if you read the Gospel for a while, you read thinking, oh, I already know what this means. I already know what this says. I already know the point to this. And then you get dull and stuck because you're no longer having an interaction with the living Word. So we want to read without predetermined answers. We aim to create an ecology of the Word that fosters a profound understanding of each gospel within its context. We did Mark and Luke in the past. Thus seeking to discern God's presence and activity. In doing so, we aspire to be faithful participants, personally and communally, in God's life and mission. And so we have discerned that our desire is to be a God-centered community, not a minister-centric church or a church-centric church. And we spend time talking about what that means, that we have one true good shepherd. It's God. But to be a God-centered church, we need to make sure we allow the scriptures to speak what they say. And so that's a little bit of what we're after. So en los últimos 2 años, hemos tenido 38 clases del Evangelio de Juan. ¿Cuáles de estas recuerdas? You know, we've had 38 classes in the Gospel of John. If you've been here, which of these do you remember? Vamos a leer. Let's read. Juan 20. Dice, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales ¿qué? No están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué te llama la atención de este resumen? Este es una descripción del propósito del Evangelio de Juan. Verse 30. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written so that you, and that's a communal you, ustedes, y'all, may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. No sé tú, pero después de tanto estudiar el Evangelio de Juan, este resumen suena un poco diferente para mí. I don't know about you, but after spending so much time in the Gospel of John, this summary sounds a little bit more different to me. Uniquely in the Gospels, this is written here to describe the purpose of what is written. Entonces nos describe al principio, dice, Jesús hizo muchas cosas más. Pero dice, pero estas se han escrito para ustedes. La audiencia
del Evangelio de Juan es la segunda o tercera generación de la iglesia. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, la mayoría, todos los apóstoles, menos Juan, ya han muerto. Pablo ya ha muerto. Sí, el Evangelio de Juan se escribió después de las cartas de Pablo. Y el Evangelio de Juan ha sido tan mal interpretado que es el único evangelio que requiere que Juan escriba Juan 1, Juan 2, Juan 3. Ningún otro evangelio tiene otras cartas. Pero fue tan mal interpretado que forza a Juan, inspira a Juan a escribir 3 cartas más. También el Evangelio de Juan se puede escribir como el volumen 1 y Apocalipsis el volumen 2. La audiencia del Evangelio de Juan son como nosotros. Ninguno de nosotros hemos o vamos a ver a Jesús físicamente en nuestro ministerio. Pero ha sido escrito para que todos nosotros tengamos una relación y una conexión con Jesús. Porque la encarnación tiene límites. La encarnación tiene un gran propósito, pero es limitado a un tiempo en la historia y a un lugar específico. Pero en la muerte, como lo vamos a estudiar la próxima semana, vemos cómo Dios entrega su espíritu. Y ahora no hay límites para el espíritu. Históricamente o lugar geográfico, Dios está presente y vivo en toda generación. Entonces, este es el gran propósito. Entonces, esta segunda y tercera generación, creo que ya empieza a haber retos de las prácticas de la primera y segunda generación. Y necesita algo específico. ¿Cuántos mandamientos hay en el Evangelio de Juan? 1. Entonces, es algo muy especial leer el Evangelio de Juan, porque creo que tiene mucho en común con nosotros. Dejo de resumen en inglés. You know, one of the original audiences of the Gospel of John is probably the second or third generation of the church. All of the apostles except John are dead. In fact, even Paul is dead by the time the Gospel of John is written. Yes, the Gospel of John is written after the Pauline letters. But the Gospel of John is written very much to an audience like us, that we may not see and walk around with the physical God present, but we are in need of having an interaction and an experience with Jesus. And so the Gospel of John is written so that every generation, every church, and every life stage can have a living interaction with Jesus. And so we have so much in common. The Gospel of John is the only one that was so misunderstood that there's a follow-up, 1 John, 2 John, and 3 John. You could even say the Gospel of John is volume 1 and Revelation is volume 2. It is an invitation to interact with the living God. So that we don't have an imagination of, oh, yeah, the way they interacted with Jesus, that was great. And now we have to just blindly believe. No, if we accept the Gospel of John for what it is, we can all have, as a community, a living interaction with the living God. The incarnation has a great purpose, but it's limited. It's limited to a geographic location and to a place in history. But as we'll study next week, the pouring out of the Spirit at the cross, the Holy Spirit, who is God, is no longer limited to a geographical location or a time in history. God is now present in every situation. So es parte de lo que quiere el Evangelio de Juan, que tengamos estas experiencias con Jesús, con Dios. Amén. Ahora, dice, pero estas, hizo muchas cosas, pero como en una película, me imagino,
hay ediciones y quitas lo que no va con la historia, pero eliges intencionalmente qué va con la historia. Entonces, todo lo que hemos aprendido, o si lo volvemos a leer, tenemos que entender, esto fue intencionalmente elegido con un propósito, para que crea y tenga yo vida. Es como cuando alguien te manda un mensaje y tú no le respondes con palabras en el teléfono, le respondes con una foto, le respondes con un pequeño video, ¿que no? Y depende de lo que están diciendo, y ocurre más en mensajes de grupo, ¿no? Está poniendo a alguien un mensaje y tú empiezas a buscar el video que quede con el tema. Estás buscando tu broma, tu chiste, tu reacción, ¿no? Y tienes que elegir, esta conecta, no, esa la uso para el otro, esa ya la usé. Esta, oiga, esta no la había visto, esta es nueva. Y ahí pones el gatito, el perrito, la pelota, no sé, la cara, y se conecta, ¿no? Entonces tú participaste en la elección de esa foto, de esa imagen, para distraer la conversación y crear tu broma. No, no se crea. Para conectarte en esa conversación. Tenías muchas opciones, pero ¿por qué elegiste la que elegiste? Porque va, porque la van a entender, porque va a continuar la conversación. Entonces, si empezamos a reflexionar todo lo que está escrito en el Evangelio, Dios fue buscando y eligió esas fotos, esas imágenes, esas interacciones para que una iglesia pueda ser una iglesia Dios centrada. Entonces todo el Evangelio, todas esas personas, esos grupos, esas interacciones, esas enseñanzas, tienen esa intención de Dios. Ahí les va otro ejemplo. Cuando es tu cumpleaños y te dan una tarjeta y la abres y no dice nada, solo lo que está imprimido en la tarjeta. Y ahí nomás le pusieron un corazón y feliz cumpleaños y tu nombre. Ok, gracias. No trae dinero, pero bueno, está bien, gracias. Gracias, ¿no? Pero hay otras veces que la abres y ahí escribieron algo personal. Y la lees. Y luego después de leerla, la lees otra vez. Especialmente la parte que te animó más. ¿Y qué haces? Y la guardas. ¿No? En ese cajón que según va a estar organizado, pero no, ahí nomás cabe. ¿Pero por qué te conmovió? Porque fue algo personal. ¿Qué nos está diciendo este pasaje que acabamos de leer? Dios se tomó el tiempo de elegir algo personal que te va a ayudar a creer y a tener vida. El Dios generoso, el Dios que te ama porque te ama, se toma el tiempo utilizando a Juan para decir, esta no, esta no, esta no, esta sí. Y escríbelo de esta manera. ¿Por qué? Porque quiero que todo el que lea, crea que soy el Mesías y que tengan vida. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te inspira para interactuar con el Evangelio de Juan? Ahora, teniendo eso en mente, empieza a reflexionar. ¿Cuáles de estas clases recuerdas? Tuvimos como 3, 4, 5 al inicio, sin gráfica, y después tuvimos ahí el capítulo 2, donde hay 7 tinajas con agua y las hace vino. La interacción con Nicodemo
y la descripción del Hijo del Hombre que va a ser levantado como una serpiente. La mujer en el pozo de agua. Y tuvimos parte 2 en cómo deja su cántaro y se va. Después tuvimos ahí Pascua. El hombre paralítico que está ahí dice, hey, levanta tu de esta y adelante. Hablamos de cómo ese milagro en el sábado creó un caos con los fariseos que no escuchaban la voz de Dios. Hablamos de la mamá de Jesús en el Día de las Madres. Hablamos de la luz en el Día del Padre. Y las próximas 4 son el capítulo 6, el milagro del pan, ahí en el monte, a un lado de la montaña. El cómo suben a la montaña, pero después los discípulos bajan en la noche y se suben al barco y se están hundiéndose y Jesús viene y camina con ellos. Cómo Dios les da el pan de vida, cómo muchos de ellos eligen irse. Después en el capítulo 7, hablando de la carpa de Dios, la fiesta de las carpas, la fiesta del agua que da vida. Pero también en el capítulo 8 hablamos cómo Jesús escribe en el suelo con esta mujer que ha sido acusada. Y después vamos a una interpretación nueva de lo que es la ley de Dios. Y terminamos ahí en el 2023. Pero este año hablamos Juan 9, como Jesús hace lodo y le da con sus manos, con su saliva, y le da vida. I'm going to come back in English, don't worry. Y le da vida a este hombre ciego, haciéndonos un eco a Génesis, el Dios que de la tierra hace la humanidad. Ahora vemos la mano de Jesús con la saliva en la tierra, creando lodo para darle vida. Y descubrimos que este hombre no nació en pecado, pero está ciego, que no somos nuestra identidad, no es pecadores, pero sí podemos estar ciegos espiritualmente. Y hablamos del buen pastor que saca a su grupo de un redil al otro. Y hablamos como Dios, el Padre, habla por primera vez en el capítulo 12 y nos dicen, es pues trueno. Y otros dicen, es una voz de ángeles. Y hablamos como en veces podemos escuchar la voz de Dios de una manera que no es verdadera. Después la resurrección de Lázaro. En el capítulo 3, el ejemplo profético del Jesús que lava los pies. Juan 14, que la casa de Dios no está siendo construida en otra dimensión, pero Jesús se va por 3 días, regresa para tener su casa con su comunidad. Hablamos del Espíritu Santo, hablamos del tabernáculo, hablamos del capítulo 18, el jardín, de María Magdalena, hablamos de la interacción con Pilato. El Día del Padre hablamos también un poco ahí. La puerta, esa última es, no demostré esa gráfica, pero es Tomás, el que sorpresa, tú eres Dios. Hablamos también en el capítulo 11 de que se van a pescar otra vez, y también, 21, y después el fuego con Pedro. Entonces todas estas clases las hemos tenido. Regresamos a estas 2 analogías que tengo que compartir. Escoger fotos para responder. ¿Cómo fueron elegidas todas estas para ti? Y como cuando alguien escribe en una carta es personal y tiene más significado. ¿Cómo fue escrita totalmente para ti? ¿Cuál de estas recuerdas? Okay? All right, so let me give you a quick summary of what's happening here. I just kind of did a walkthrough of all the classes that we have shared here. But one of the themes in the Gospel of John is that there is no mystery in the Gospel of John of who Jesus is. What do I mean by that? In Matthew, Mark, and Luke, there's a mystery to who Jesus is. People don't understand who Jesus is until Jesus is at the cross. And you say, he is the Messiah. But in the Gospel of John, you know from the beginning who Jesus is. Why is it written that way? Because if we grew up in the church already, or we've been Christians for a while, we already know who Jesus is. So it's intended for you to read the gospel knowing who Jesus is, and you read it differently. It's intended for you to imagine your life now walking with the resurrected Lord. And so all of these imageries, they're selected. So the gospel says here in this summary, but these were written.
And so we have two analogies to think about. It's kind of like when you're in a group text and you reply with a picture or, emoji or whatever it's called. You kind of you find a funny picture that relates to the content, right? And so you're like, oh, this is good opportunity for me to display my gifts of humor and creativity and sarcasm. And so you start looking for the right image, right? And then you find the perfect one that fits with the conversation, and then you add it, and then you just check like every 3 minutes for people to respond. You know how it is. And then they respond, and you're like, haha, they got it. And you just wait for the next one. In the same way, there was more that God could have added to this gospel, but they were selected to create a response in you. Or when we receive a birthday card and you open it up and it's just kind of the generic happy birthday or whatever, but there's nothing written except the heart and the person's name, and you're like, oh, okay, great. I wish you didn't write the name because I could have reused it. But then there's a difference when someone actually writes something and you actually probably like sit down to read it. You just find a spot to sit and you sit down and you read it. And then you reread all the parts that you think like finally someone can notices how awesome I am, right? Because they inspired you, and so you kind of reread. And what do? You put it away somewhere, and every now and then you may even go back, but you can't throw that away because it means something now. There's a connection. In the same way, so much more could have been written, but God chose to write this, and so we should treasure the Gospel of John that way. Like there's a living interaction with God. And there's something that God is saying. And what does it say? Why are these written? They're written for you, for us as a community, to receive faith and life. And so therefore we can look back into the Gospel of John and be humbled that God edited all this to get us the right message, to get us the right feeling, the right connection. And so all of these things that we have done, we have tried to maintain the posture of reading without assumptions. And I think we've discovered some new interpretations, some new themes here in the gospel. And so what does it mean to you? Perhaps if you're here, this is an invitation to reread, reinterpret, rethink the Gospel of John. Entonces, ya que están pensando lo que han escuchado, aquí están estas preguntas. ¿Qué clase del Evangelio de Juan más recuerdas? ¿Y qué te inspiró de esas clases? And so I know if you're just joining us here, it may not relate, but here, this question, what classes of the Gospel of John do you remember most? And what inspired you from those classes? Pregunta número 2. En Juan 20, 30, 31, el que acabamos de leer, dice que el propósito del Evangelio de Juan es para creer que Jesús es el Cristo y para tener vida en su nombre. Ahora que has escuchado el Evangelio de Juan durante 2 años, ¿de qué maneras se ha cumplido el propósito del libro en tu vida? El resto de nuestras vidas se va a estar cumpliendo, pero piensa en las maneras. John 20, verse 30 to 31 states that the purpose of the Gospel of John is to believe that Jesus is the Christ and to have life in his name. Now that you have heard the Gospel of John for 2 years, in what ways has the book's purpose been fulfilled in your life? Hemos leído los domingos el Evangelio de Juan y nos hemos reunido en grupos de familia a conversar sobre el Evangelio de Juan. Porque nos hemos comprometido a ser una iglesia que discerna comunalmente la presencia, la vida, la misión y la actividad de Dios. Ha sido nuestra práctica escuchar a Dios, escuchar los unos a los otros y de ahí discernir el liderazgo de Dios
en nuestras vidas. So, hoy es esto, es una pausa. Antes de terminar, empezar a reflexionar. Muy bien, son unos minutos, vamos a ponernos en grupo, vamos a compartir estas preguntas, estas respuestas. Por favor, reúnanse en grupos de 3 a 4 personas y después vamos a tomar comunión. Muy bien. So if you're here, you're like, okay, none of that relates because I wasn't here, but I kind of get what's going on. I have new questions for you because we're going to break out in groups of 3 or 4, reflect, and then take communion. One of our practices here is that we want to have the practice of listening, because listening communally, discerning communally. And so we talked with this about the scriptures on Sunday, and then in family group, we talk about the class and we hear one another. So it's this practice of active listening to the scripture and to one another in order to discern the presence of life and leadership of the living God. So I will ask you just one question. What did you hear about the Gospel of John that's new, that's surprising in the brief summary I gave you? Okay? What's something new that you heard about the Gospel of John? All right? So we're going to break out in groups of 3 or 4. Bueno, en este momento, reúnanse por favor en grupos de 3, 4, y hay que compartir. Piensen, ahí están las fotos. Ok, adelante. Muy bien, los interrumpo. I'm going to interrupt you. We're going to close here. Espero y hayan disfrutado el poder compartir y escuchar. I hope you've enjoyed sharing, but also listening. Vamos a concluir esta parte con una oración. We're going to close this part with a prayer. So, de nuevo, la próxima semana vamos a estudiar la crucifixión de acuerdo al Evangelio de Juan, que me atrevo a decir que es un poco diferente a como la hemos entendido. So, next week, we will study John 19, the crucifixion, and I'll venture to say that I think it's a bit different than how we assume the crucifixion is. Y en 2 semanas regresamos a Juan 20 a hablar de ser enviados y qué significa eso para una iglesia Dios centrada. And in 2 weeks, we'll talk about the sending that takes place in John chapter 20 and what does that mean for a church or community that is trying to be God-centered. Bueno, 3 cosas que me quedan a mí muchísimo en el Evangelio de Juan. 3 things that really there's a lot, but there's 3 dominant things. Uno, del Evangelio de Juan viene lo que hemos dicho mucho tiempo. Dios es un Dios vivo, presente y activo, que ha cambiado a tener una imagen de un Dios lejano y ausente, que me dejó a terminar la chamba y después me canso y me quejo y me quemo y después cada enero me restauro para hacer el mismo plan que me voy a sentir derrotado en diciembre. Pero ahora regresar al Dios vivo, presente y activo. El Dios que, número 2, que ama al mundo, que desea salvar, no condenar. Conocer los deseos de Dios. Molda mis deseos. Y 3, la presencia, el poder del Espíritu Santo en la comunidad de Dios. La importancia de discernir el protagonismo del Espíritu Santo y cómo podemos tener posturas para dejar que los vientos del Espíritu Santo nos sigan guiando. So 3 things. There's a lot that I walk away from the Gospel of John. Actually, that's probably not in the right terminology. I'm walking with the Gospel of John for the rest of my life, hopefully. And number 1 is the statement of God is the present, living, and active God, as opposed to the dominant image that we sometimes have that
Jesus rose from the dead, and then he left. And then we start imagining a far away, distant God that left us to fulfill the mission he didn't complete. And then here comes burnout and feeling defeated every December as a church leader. And then January, here comes a new strategy and the new vision. Come join us, God, in the thing we're trying to do for you. And so all of that we're moving away from, but rather, number two, the Holy Spirit is the protagonist of mission. And we have to have a posture to allow the winds of the Holy Spirit to lead and to guide us. And number three, the clear and evident desires of God. The God who desires to save the world, not to condemn the world. And so if we are in tune with the desires of God, our own desires are going to be molded. And so those are three dominant things that have transformed the way that I read, think, and try and do my best to serve. Overall, God calls us to be, not necessarily to do. There are identities to be in relationship with God, not produce things for God. No, que el Dios que nos llama a ser, más que hacer. Que nuestra identidad es estar en relación con el Dios vivo, presente y activo, no necesariamente producir para un Dios ausente. Todo eso me quedo. Vamos a orar y tomamos comunión. We're going to read, we're going to pray, and take communion. Oremos. Dios, te damos gracias, te damos gloria, queremos alabarte, queremos darte gracias, que eres el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Tú eres la luz, tú eres el pan de vida, tú eres el agua que da vida. Brota manantiales en nosotros personalmente y como grupo. Queremos ser fieles participantes en tu vida y tu misión. Reconocemos que tus deseos es de salvar, no de condenar. Reconocemos que eres tú el líder y el protagonista, el buen pastor que nos lideras con tu presencia, Espíritu Santo. Y te damos gracias que eres un Dios vivo, presente y activo. God, we give you great praise for your grace, for your mercy. And we declare and confess that you are the living, the present, and the active God. We acknowledge your desires to save and to not condemn. And we strive to have a posture personally and communally to allow you to be the protagonist of mission, to lead us with your presence, Holy Spirit. Tomamos comunión en celebración de que nos ayudas a reconocer y cuando rechazamos vienes y tienes un reencuentro para que podamos creer que tú eres Dios y tener vida. We're grateful that you call us to recognize that when we don't, there's a re-encounter. You meet us where we're at, calling us to truly see you for who you are. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.